Ahora vamos a una pregunta clave. ¿Cuál método seleccionar? No es una pregunta sencilla. No existe un método de interpolación universal. Se escoge en función de la naturaleza de los datos a interpolar y por supuesto deben considerarse los tiempos de cálculo. Y algunas veces un método más complejo no te va a asegurar mejores resultados. Existen diversos métodos en los cuales se ha utilizado la teledetección y sistemas de información geográfica al campo de la agricultura para generar mapas de interpolación de elementos de suelo. Y se ha utilizado tanto el LW y el Kriging en la variación espacial. En este estudio se utiliza superficies de predicción de variables como pH, calcio, CICE y fósforo. Y se llega a ciertas conclusiones muy interesantes. Si analizamos estos mapas y observamos la distribución espacial de las variables en este estudio, por ejemplo, tenemos aquí al lado izquierdo con el Kriging el pH. Observemos lo que son las superficies de predicción que se generaron de los valores de pH y también al lado derecho la comparación con el inverso de la distancia ponderada. Realmente las diferencias son pocas. Las superficies de predicción se asemejan bastante. No obstante, observemos que el IDW me está extrayendo estos picos que se conocen como valores extremos, mientras que el inverso de la distancia ponderada me genera el proceso que se llama como ojos de buey. No obstante, el Kriging son superficies de predicción más suaves. Observemos el caso ahora de calcio. Tenemos la superficie de predicción del Kriging, en la cual se usaron de igual manera como en todos los mapas 61 puntos de muestreo, y ahora con el LW. De igual manera las superficies tienden a asemejarse bastante, pero el LW me está extrayendo valores extremos. Este dato que se encuentra acá es un valor extremo que el inverso de la distancia ponderada me está reconociendo, no así el Kriging. Sigamos con este análisis. El método Kriging, dentro de las conclusiones de este estudio, fue más preciso y eficiente que el LW en el proceso de interpolación respecto a fósforo, o más bien pH, calcio y CICE, aunque la diferencia entre ambos métodos, como se observó, no fue muy amplia. Algo que puede haber beneficiado a que los mapas fueran bastante semejantes es la alta densidad de muestreo, que benefició a ambos métodos y fue difícil determinar cuál es el mejor. Además, esto puede haber sido las diferencias más marcadas si se existiese una menor densidad de datos de muestreo. El Kriging de forma general proporcionó un análisis más elaborado y por supuesto con una rigurosidad científica y con un fundamento estadístico, por lo que este método puede ser preferido cuando la intensidad de muestreo es mayor, aunque esto signifique costos mayores de análisis. Ahora bien, cuando el distanciamiento es muy grande, los variogramas no son posibles de obtener. Entonces el Kriging deja de ser una opción. Y comparativamente, el inverso de la distancia ponderada se perfila como el mejor método. Dentro de esto, si estamos hablando, por ejemplo, de los TIN o redes de triángulos irregulares, en modelos digitales del terreno, partiendo de datos restituidos, hay que buscar un método en el cual la interpolación tenga el papel más limitado posible. Cuando se trabaja con cartografía restituida, como son datos de curvas de nivel, es necesario mantener el dato restituido y meter el mínimo ruido posible de interpolación. Con respecto a ello, el método TIN es válido para zonas que estén altimétricamente muy bien documentadas, en el caso de elevación, con gran número de curvas de nivel y puntos acotados, de tal forma que no sean muy necesarios procedimientos de interpolación. Otra ventaja que tiene el TIN es que se pueden incluir líneas de ruptura para mejorar el modelo, como carreteras, red hídrica, puntos acotados, cimas de montaña, lo que va a mejorar lo que es la interpolación y la predicción de la superficie. En consecuencia, el TIN no es un método válido con presencia o ausencia, más bien, de curvas de nivel. Y si tenemos insumos derivados de cartografía como carreteras, red hídrica
y otros datos, es posible incorporarlos como insumos al TIN y generar una superficie de interpolación más precisa. Además, el Kriging obtiene mejores resultados que el EW. Siempre y en zonas de suave relieve, su error medio cuadrático puede ser menor que el spline también. Y especialmente de análisis de los datos originales para elegir los valores adecuados de cada parámetro. Por otra parte, también suele ser el mejor método cuando los datos son escasos y están bien distribuidos. El TIN es muy adecuado para variables de tipo geológico, como el cálculo de volúmenes, modelos digitales de superficie, modelos digitales de terreno, en los cuales a partir de la diferencia entre ambos se puede realizar análisis en agricultura, no solamente a curvas de nivel, mapeo de pendientes, sino también altura de plantas, ya que si tenemos el modelo digital del terreno descubierto, o DTM, y el modelo digital de superficie, es posible realizar una sustracción de ambos, con lo cual tendríamos las alturas relativas a nivel de suelo. También es importante destacar que si se dispone de datos auxiliares como red fluvial, carreteras, cimas de montañas, datos de GPS, puntos acotados, estos datos pueden ser utilizados en el modelo y hacerlo más preciso. Tal como cita Olaya, algunos criterios para elegir el método de interpolación, es necesario siempre referirnos a las características de la variable interpolar. Citemos el caso de precipitación. No se recomienda usar métodos que suavicen la superficie por el interés que tenemos en los valores extremos. Puede ser que haya valores extremos de precipitación, de temperatura, algún químico, etcétera, que tengamos la necesidad de mantener. O sea, es importante usar métodos que no suavicen tanto la superficie para mantener esos valores extremos. Otro dato importante es las características de la superficie interpolar. Algunos métodos permiten la inclusión de ciertos detalles de la superficie, por ejemplo el TIN. Otro elemento, la calidad de los datos de entrada. Cuando se tienen buenos datos, o sea, una alta precisión, una gran resolución, será necesario aplicar métodos exactos, determinísticos, para preservar esa calidad. O por el contrario, con datos con ruido, se escogen métodos que tengamos la posibilidad de suavizar el resultado. Ya vimos que existen métodos que suavizan el resultado, por ejemplo el spline, el regularizado, con ciertos valores podemos generar una superficie más suavizada. También es necesario considerar el rendimiento de los algoritmos en términos de tiempo. El tamaño del píxel. ¿A qué se refiere esto? Es la resolución espacial o el grado de discriminación a nivel de terreno. Tenemos datos de alta resolución, como puede ser a nivel de 1 metro, o zonas de muy baja resolución, 20-30 metros. O sea, un tamaño de píxel de 1 metro tiene una resolución mayor que un tamaño de píxel de 20 metros. Y es un parámetro que define las características de un raster. Y tiene que haber una correspondencia entre la distribución espacial de los puntos, la cantidad de los mismos y el tamaño de celda. Si tenemos muy pocos puntos para realizar un análisis, es totalmente infructuoso definir una resolución espacial muy alta, ya que no estamos ganando detalle. O al contrario, definir un tamaño de celda muy bajo, por ejemplo 30-40 metros, cuando tenemos una gran densidad de puntos de muestreo. O sea, es el proceso contrario, estamos perdiendo detalle. Por el crear mapas con tamaños grandes de píxeles con muchos datos disponibles, ocasiona una pérdida de información. En este cuadro tenemos algunos métodos de interpolación, si es global, y el tipo de interpolación. Por ejemplo, la interpolación de inverso de la distancia ponderada, o IDW, es un método local, y el tipo de interpolación es exacta, ya que los puntos de muestreo, o más bien la superficie interpolada, va a pasar por todos los puntos de muestreo. Lo mismo sucede con el spline, que es un método local con tipo de interpolación exacta. Y el Kriging ya es un método geoestadístico. Analizando ya una información gráfica como QGIS,
algunos métodos de interpolación. Observemos aquí este caso que es con IDW de algunas muestras que representan fertilidad de suelo. El IDW me está generando lo que se llama como ojos de buey, o sea, estos círculos representan valores extremos en la continuidad de la información y puede ser una herramienta muy útil a la hora de realizar un análisis in situ de variables agronómicas, ya que no me generaliza la superficie y puedo determinar si esos valores extremos es importante realizar un análisis más localizado. Este otro método, en el cual también se está generalizando un poco más la superficie, observemos que es más suave, pero de igual manera podemos generar una clasificación a partir de un requerimiento agronómico, edáfico, etcétera, de los requerimientos de un cultivo, y a partir de la clasificación de los requerimientos de un cultivo también es posible generar una escala cualitativa, por ejemplo, bajo, medio o alto, y a partir de ello generar dosis de aplicación diferenciadas y también englobarlo en un estudio integral donde se analice, por ejemplo, tipo de suelo, la precipitación, altura de plantas, cantidad de plantas, rendimiento, la parte de nutrición mineral, estrés hídrico, etc.